Ciertamente no es exagerado decir que la vida habría sido mucho más aterradora si los dinosaurios se hubieran quedado. Pero ¿y si te dijera que la Tierra solía estar poblada por criaturas que eran aún más grandes, más malas y más feroces? Desde serpientes de gran tamaño hasta monstruos de las profundidades marinas y criaturas extrañas directamente de tus pesadillas. Aquí hay algunos animales que daban más miedo que los dinosaurios. Dunkleosteus. Algunas de las criaturas más aterradoras que jamás hayan existido fueron los habitantes del agua, y el Dunkleosteus ciertamente no es una excepción. Este pez brutal vivió durante el periodo devónico tardío, que fue hace alrededor de 370 a 360 millones de años, y a menudo se conoce como la edad de los peces. Para tu información, eso es mucho antes de que los dinosaurios caminaran por la Tierra durante un tiempo, conocido como la era mesozoica, alrededor de 245 y 66 millones de años, el cual los científicos han dividido en tres periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. El Dunkleosteus, de casi 8 a 9 metros de largo, era aerodinámico y parecido a un tiburón, con una cabeza blindada y una cara que solo una madre podría amar. Basándose en su feroz apariencia, es posible que te sorprendas al saber que el Dunkleosteus en realidad carecía de dientes adecuados, pero no te dejes engañar. En cambio, tenía dos hojas largas y huesudas que podían romper y aplastar casi cualquier cosa. Y quiero decir cualquier cosa, porque el Dunkleosteus definitivamente no era un comensal quisquilloso. Se comió pescado, tiburones e incluso los de su propia especie. Sus temibles colmillos crecían continuamente y se frotaban entre sí mientras lo hacían, actuando como tijeras autoafilables. Para darte una idea de cuán poderosas eran sus mandíbulas, los científicos han especulado que podrían generar hasta 5 pascales de fuerza en su mordida. Para tener alguna perspectiva, la mordedura de un león genera aproximadamente 4 pascales. El defecto fatal del Dunkleosteus fue que era tan codicioso que a menudo sufría de indigestión. A menudo se han encontrado fósiles de esta bestia prehistórica junto con restos de pescado regurgitados y semidigeridos. Puede que estés contento de que el Dunkleosteus ya no esté presente, pero si quieres asegurarte de que Sorprendente nunca se extinga, también sabes qué hacer. Simplemente muévete a esos botones de me gusta y suscribirte, y muéstrale un poco de amor. Y no olvides presionar ese pequeño icono de la campana también. De esa manera serás el primero en saber cuándo subo más contenido asombroso. Ahora abróchate el cinturón para ver más bestias que te pongan la piel de gallina. Helicoprion. Si pensabas que meterte en el agua con un Dunkleosteus era una perspectiva aterradora, espera hasta que te enteres del Helicoprion. Este espantoso pez de 270 millones de años de edad y de 6 a 7 metros de largo es la estrella de uno de los misterios fósiles más desconcertantes que jamás haya confundido a los paleontólogos. Todo comenzó con el descubrimiento de extraños espirales petrificados de dientes alargados que parecían un poco como fósiles enrollados de pesadilla. El geólogo ruso Alexander Petrovich Karpinski acuñó el nombre Helicoprion en 1899 después de determinar que los extraños fósiles eran en realidad parte de un pez parecido a un tiburón. Su mejor suposición fue que el inusual aparato de alimentación estaba unido a la nariz de esta criatura muerta de hace mucho tiempo, como un cuerno de fiesta enrollado permanentemente. Pero los restos continuaron desconcertando a los paleontólogos durante más de un siglo. Los años pasados especulando sobre la verdadera disposición de la espira con dientes, produjeron una serie de extrañas visiones de tiburones con espirales de dientes colgando de sus hocicos, de sus mandíbulas inferiores, aletas dorsales, aletas caudales e incluso incrustadas profundamente en sus gargantas. No fue hasta 2013 que un estudio dirigido por Liv Tapanila de la Universidad Estatal de Idaho propuso correctamente que la fila de dientes enrollado llenaba totalmente la mandíbula inferior en una formación similar a una sierra circular. A medida que el pez envejecía, se formaban continuamente nuevos dientes en la parte posterior de la mandíbula inferior, mientras que prácticamente no había dientes superiores de los que hablar. Entonces, ¿cómo atrapó y consumió el Helicoprion a su presa? De manera aterradora, los paleontólogos sugieren que, a medida que la mandíbula se cerraba, el verticilo dentado hacía girar los dientes hacia atrás en un movimiento similar a una sierra. Como si todo eso no fuera lo suficientemente aterrador, el espécimen de Helicoprion más grande jamás encontrado tenía una mandíbula de 60 centímetros de ancho. Gracias a Dios, este aterrador asesino con sierra circular se extinguió hace unos 225 millones de años, porque es un montón de... no. Pájaros del terror. El simple hecho de que los científicos apodaron a los forrácidos pájaros del terror debería decirte todo lo que necesitas saber sobre estas aterradoras criaturas, pero voy a seguir adelante y darte un resumen completo de todos modos.
Después de que un meteorito acabó con temibles dinosaurios como el T-Rex y el Velociraptor, la familia de las aves del terror se alzó para convertirse en el principal depredador terrestre de Sudamérica, un título que defendieron durante los próximos 60 millones de años. Estas bestias emplumadas prehistóricas crecieron hasta 3 metros de altura, y tenían pies como un T-Rex y un pico en forma de gancho que podía cortar la médula espinal de un caballo con un golpe fatal. Su reinado de, terror comenzó antes de que existiera lo que ahora conocemos como América Central, cuando América del Sur todavía era una isla. Mientras que los gatos con dientes de sable y los lobos se hicieron cargo del trabajo de los principales depredadores en otros lugares, la mayoría de los mamíferos en América del Sur eran felices herbívoros. Esto proporcionó a las aves del terror una mezcla heterogénea de animales masticadores de plantas para darse un festín sin competencia. Estas criaturas de rápido movimiento estaban equipadas con un pico parecido a una picota, que usaban para golpear hacia abajo y romper fatalmente los cráneos de animales más pequeños. Pero eso no es todo. Sus cabezas huesudas podrían actuar como un ablandador de carne gigante, y probablemente habrían usado sus enormes patas con garras para patear la luz del día a sus presas. Durante su reinado de 60 millones de años, 17 especies diferentes de la familia de las aves del terror iban y venían hasta que finalmente desaparecieron por completo hace unos 2.5 millones de años. Te hace apreciar un poco más las palomas callejeras, ¿no? Platypelodon. ¿Cómo tomas a un elefante normal y lo vuelves absolutamente aterrador? Pues reemplaza su trompa con un enorme y carnoso cuchador. Esta criatura fantástica puede parecer que fue soñada por un niño creativo de 7 años, pero viaja en el tiempo unos 8 y 20 millones de años y verás por ti mismo que el Platypelodon alguna vez fue tan real como parece. Este antepasado del elefante moderno tenía una mandíbula extraña y prominente que en realidad consistía en un segundo par de colmillos ensanchados que, por cierto, son solo incisivos modificados. Pero ¿cuál fue el propósito de esta extraña herramienta? Después de todo, los animales no desperdician energía desarrollando características inútiles. Cuando el Platypelodon se describió por primera vez en la década de 1920, se pensó que sus incisivos inferiores eran usados para palear, recoger, cavar y dragar vegetación blanda en ambientes acuáticos o pantanosos. Pero en 1992 el paleontólogo David Lambert propuso que también eran usados como armas con forma de guadaña que podían atravesar la espesa vegetación. En lugar de vagar por las costas, el Platypelodon vagó por el Mioceno de Asia, África y América del Norte, alimentándose de plantas terrestres, agarrando ramas con su trompa y cortándolas con estas guadañas especializadas. Debido a que estos apéndices carnosos y en forma de cuchador no se fosilizan tan fácilmente como un hueso, en realidad somos bastante afortunados de saber mucho sobre estas extrañas criaturas. Afortunadamente nos hicieron un favor al morir, a veces en masa al lado o en los ríos, que son lugares privilegiados para una fácil fosilización, aunque es posible que no hayan representado una gran amenaza para los humanos si todavía estuvieran presentes hoy. Es seguro decir que estos animales todavía tienen uno de los hocicos más extraños de la historia. Andriusarchus. Es difícil imaginar que algo con el nombre de Andrew sea más aterrador que un dinosaurio, pero esta feroz criatura dice lo contrario. Aunque nunca se ha encontrado un esqueleto completo de Andriusarchus, parte de un cráneo de uno de estos chicos malos descubierto en Mongolia en 1923 mide casi 1 metro de largo. El líder de la expedición, Roy Chapman Andrews, decidió que el animal debía haber sido carnívoro debido a sus enormes dientes, y lo llamó Andriusarchus mongoliensis, en honor por supuesto a su nombre. Hasta el día de hoy este es el único espécimen encontrado perteneciente a esta aterradora especie, que vagó por el este de Asia hace unos 45 a 36 millones de años durante la era del Eoceno. Los paleontólogos crearon una impresión del resto del cuerpo animal utilizando el conocimiento de su cráneo y su relación con otra criatura prehistórica parecida a un oso llamado Mesonyx. El resultado es una visión de casi 5 metros de largo y unos 2 metros de alto puro de combustible de pesadilla. Este animal robusto parecido a un lobo caminaba sobre 4 patas cortas y tenía un cuerpo y una cola larga, con patas y pezuñas. Tenía un hocico aterrador con dientes grandes que aplastaban los huesos. Podría haber pesado entre 800 kilogramos y más de 990 kilogramos. En caso de que necesites más motivos para temblar de miedo, este tamaño monumental convierte al Andriusarchus en el mamífero terrestre carnívoro más grande que haya existido. Sin embargo, por extraño que parezca, se cree que estas bestias con pezuñas están más estrechamente relacionadas con los hipopótamos y las ballenas, ambos pertenecientes a un orden más grande de mamíferos llamados artiodáctilos. Debido a que el Andriusarchus solo se conoce por un cráneo y algunos otros huesos, ya sea un depredador activo o simplemente un carroñero de gran tamaño, es un tema de debate, pero ciertamente no querría arriesgarme. Titanoboa. Si te asustan las serpientes, ahora podría ser el momento de tomar un refrigerio rápido.
Hace unos 60 millones de años durante el Paleoceno, en las aguas pantanosas de lo que hoy es Colombia, acechaba la serpiente más grande que haya existido, la Titanoboa. Con un registro de casi 15 metros de largo y un peso colosal de 1 tonelada, esta serpiente de gran tamaño era 10 veces más pesada que la anaconda verde, que gobierna esos mismos terrenos hoy en día. Sin embargo, lamentablemente la Titanoboa nunca se enfrentó cara a cara con el T-Rex. Existiendo solo unos pocos millones de años después de la caída de los dinosaurios, la Titanoboa reinaba sobre la inmensa y pantanosa jungla donde todo era más caliente, más húmedo y más grande de lo que es hoy. De acuerdo con este tema general de la grandeza, la Titanoboa era tan grande que prácticamente desafiaba las leyes de la física. Verás, cada criatura viviente ha evolucionado bajo las limitaciones de la gravedad. La única razón por la que pueden existir criaturas ridículamente masivas como la ballena azul de 30 metros es porque la gravedad no afecta tanto a los gigantes en el mar. Los científicos especulan que esto es porque la Titanoboa debe haber explotado para alcanzar un gran tamaño enorme. La criatura era tan grande que probablemente no podía moverse muy bien por tierra y debido a pasar gran parte de su tiempo en el agua, se comportaba más como una anaconda que habitaba en el agua, a pesar de parecerse a una boa moderna constrictora. Imagínate darte un chapuzón en el río solo para ver la piel de una de estas enormes bestias en la orilla. Si te estás preguntando qué comía la Titanoboa, la respuesta simple es cualquier cosa que haya visto. La serpiente gigante era un depredador de emboscada y confiaba en su increíble fuerza para exprimir la vida de su presa. La Titanoboa estaba al acecho y cazaba principalmente reptiles grandes, devorando tortugas gigantes e incluso cocodrilos. ¿Por qué incluso cuando la Titanoboa se extinguió sigue siendo un misterio? Pero imagínate los estragos que causarían en nosotros los seres humanos si no estuviera extinta. Jacalopterus. 3 palabras: gigante, mar, escorpión. Apuesta que nunca pensaste que lo escucharías juntos en una oración sobre un animal de la vida real. Te alegrarás al saber que el grupo ahora extinto de Euripteridos, también conocido como escorpiones marinos, que pertenecía al orden de los artrópodos, eran en su mayoría pequeñas criaturas del tamaño de una mano humana. Es decir, a excepción del Jacalopterus, introductor de pesadillas que vivió hace unos 460 millones de años durante el periodo silúrico. Este escorpión de mar puntiagudo creció hasta 2,5 metros de largo, convirtiéndolo fácilmente en el artrópodo más grande jamás conocido. Para tener una mejor idea de cómo se vería, imagínate a esos asquerosos brazos de cara de la franquicia Alien, ampliados a enormes proporciones con la habilidad incorporada de nadar. Su cuerpo segmentado en forma de paleta era similar al extraño cangrejo herradura, excepto que, ya sabes, es mucho más gigante. El Jacalopterus se movía rápidamente bajo el agua gracias a sus patas traseras en forma de remo que le permitían nadar rápidamente tras su presa. Además de sus múltiples extremidades especializadas, este monstruo marino también estaba equipado con enormes garras cargadas por resortes que usaba para atrapar peces cuando pasaban. Una garra con púas fosilizada descubierta en 2007 incluso midió unos increíbles 45 centímetros de ancho. No se puede negar que si este escorpión de mar gigante hubiera existido hoy, podría haber usado estas garras para agarrarte en un abrazo mortal y aplastarte el cráneo como una almendra. El reinado de estos, incluido el aterrador Jacalopterus, finalmente terminó repentinamente gracias a la extinción pérmica, hace unos 299 o 252 millones de años, que acabó con más del 96% de toda la vida marina en la Tierra. Phoberomys pattersoni. Es posible que hayas notado que muchos animales en la era prehistórica eran básicamente versiones trucadas y de tamaño jumbo de algunos de los animales que aún existen en la actualidad. Permíteme presentarte quizás el ejemplo más desconcertante de ese tema, el Phoberomys pattersoni. Estas ratzillas de la vida real fueron los roedores más grandes que jamás hayan caminado en la Tierra, midiendo alrededor de 3 metros de largo, con 1,5 metros de cola para andar. Los restos de estos repulsivos roedores se han recuperado de varios sitios de Argentina, Brasil y Venezuela a lo largo de los años. Aunque su pariente vivo más cercano es el humilde conejillo de Indias, eran más similares en apariencia a los capibaras de hoy en día, a pesar de ser mucho más grandes y pesados. Los exámenes de los esqueletos de estas espeluznantes ratzillas sugieren que probablemente pesaban alrededor de 800 kilogramos, que es aproximadamente el mismo tamaño que un bisonte americano. Sus extremidades posteriores eran enormes en comparación con sus delgadas extremidades delanteras, lo que sugiere que probablemente descansaba sobre sus ancas mientras se alimentaba, usando sus extremidades anteriores más pequeñas para recolectar material vegetal.
Al igual que el capibaras, tenía una mandíbula hundida y dientes frontales afilados que estaban adaptados para su dieta herbívora arenosa. Aunque eran herbívoros, estos tremendos roedores habrían tenido incisivos de 30 centímetros de largo, capaces de causar daños graves si te los cruzabas. Este se elevaba sobre humedales y pantanos cercanos a la costa hasta que desaparecieron misteriosamente hace unos 8 millones de años. Entonces, la próxima vez que te retuerzas ante el tamaño de una rata en la calle, recuerda, podría ser mucho peor. Hallucigenia. No es inusual que los paleólogos tengan problemas para descifrar cómo se ve un animal, especialmente cuando se ha extinguido durante 400 millones de años, pero el caso de la Hallucigenia fue mucho más difícil que el de la mayoría. De hecho, los científicos estudiaron este gusano del tamaño de un pulgar durante más de 50 años antes de poder determinar dónde estaba su cabeza. Echa un vistazo a esta criatura absolutamente ridícula y verás a qué me refiero. En 1977, el paleontólogo británico Simon Conway Morris se encontró con un extraño fósil de 1 centímetro de largo que se había encontrado en Burgess Shale en las montañas rocosas canadienses 66 años antes. Ya había sido clasificado como un gusano anélido que incluye sanguijuelas y lombrices de tierra, pero él no estuvo de acuerdo. En su opinión, el organismo loco en realidad podría caminar sobre varios pares de espinas en forma de zancos, mientras que también tenía numerosos tentáculos que sobresalían de su espalda. Llamó a la criatura Hallucigenia porque era tan absurda que parecía algo que alucinarías durante un mal viaje. Pero en 1991 los investigadores Lars Ramskol y Hu Xiangwan dieron la vuelta a la idea de Conway Morris literalmente. Lo que había identificado como tentáculos eran en realidad las piernas de las criaturas, por lo que el modelo se volteó. Las espinas, ahora ubicadas en la espalda de las criaturas, probablemente se usaron para la defensa. No fue hasta 2015 que un análisis adicional realizado por Martin Smith en la Universidad de Cambridge, utilizando un microscopio electrónico y las muestras descubiertas, revelaron qué extremo era la cabeza del gusano, con no solo un par de ojos, sino una gran sonrisa con dientes. Aunque los científicos no saben exactamente qué comió la Hallucigenia, el anillo de dientes alrededor de su boca probablemente la usó para succionar agua y comida en el intestino. Puede que haya sido diminuta, pero no se puede negar que esta alucinación floja es realmente desconcertante. Anthropleura. La mayoría de las personas se sienten incómodas con los bichos espeluznantes de tamaño regular, pero hace millones de años estas temibles criaturas podrían crecer hasta alcanzar proporciones increíbles. Caso en cuestión la Anthropleura, un milpies de 2,5 metros de largo que vagó por la Tierra durante un periodo carbonífero tardío hace unos 359 o 299 millones de años. Aunque es probable que la Anthropleura fuera un herbívoro y se alimentara de material vegetal muerto como los milpies de hoy en día, no se puede negar que todavía era bastante aterrador. Los rastros fósiles que se han descubierto sugieren que estos milpies masivos podrían moverse a gran velocidad, ondulando cientos de patas enormes con un ritmo desconcertante y desviándose para evitar árboles y otros obstáculos. Fueron los invertebrados terrestres más grandes de todos los tiempos, lo que significa que es muy poco probable que tuvieran depredadores naturales. Sus cuerpos segmentados eran tan flexibles que probablemente podrían levantarse en una postura defensiva y mirarte directamente a los ojos si quisieran. Estos insectos monumentales se extinguieron poco después del final del periodo carbonífero, cuando el clima húmedo comenzó a secarse, reduciendo drásticamente las selvas tropicales que eran su hábitat natural. Pero ¿por qué no tenemos bichos enormes hoy en día? La teoría principal es que los insectos prehistóricos se hicieron tan grandes porque se beneficiaron del exceso de oxígeno en la atmósfera terrestre. Durante el periodo en que vivió la Anthropleura, el aumento de los vastos bosques pantanosos de las tierras bajas llevó a niveles de oxígenos atmosféricos de alrededor del 30%. Eso es casi un 50% más alto que los niveles actuales. Entonces, la próxima vez que alguien diga que el cambio climático no es real, simplemente preséntale este milpies súper extraño y de gran tamaño. Mosasaurus. Si eres fanático de las películas de Jurassic World, es posible que ya estés familiarizado con el Mosasaurus gracias a esta increíble escena. Pero la cuestión es que el Mosasaurus no es técnicamente un dinosaurio. Estos grandes reptiles marinos están estrechamente relacionados con las serpientes y los lagartos de cabeza pequeña, pero eso no los hace menos aterradores. Este gigantesco carnívoro de sangre caliente nadó los mares de todo el mundo hace unos 80 o 66 millones de años. Aunque nunca se han encontrado especímenes completos, los paleontólogos especulan que el Mosasaurus probablemente alcanzó una longitud de 13 a 15 metros y pesaba alrededor de 5,5 toneladas. Eso es más grande que el Siribos promedio y más pesado que 2 rinocerontes adultos. Mira un poco más de cerca y verás que el cautivo Mosasaurus de las películas de Jurassic World tienen 2 filas adicionales de dientes aterradores dentro de su enorme boca.
Podrías pensar que este es solo un ejemplo clásico de cineastas doblando la verdad para lograr un efecto dramático, pero no. Al igual que las serpientes de hoy en día, el Mosasaurus tenía dientes o colmillos dentro de sus enormes fauces que estaban anclados a huesos en el paladar de su boca. Estos dientes estaban incrustados en el tejido carnoso de sus encías e hicieron que fuera mucho más fácil agarrar y tragar a sus presas bajo el agua. Debido a su relación con las serpientes y los lagartos de cabeza pequeña como el dragón de Komodo, incluso es posible que tuvieran lenguas enormes y bifurcadas, pero es posible que nunca lo sepamos con certeza, porque los tejidos blandos rara vez se fosilizan. No debería sorprendernos que los Mosasaurus fueran depredadores tremendamente exitosos. El contenido del estómago ha revelado que estos brutos acuáticos comieron amonitas, peces óseos, tortugas marinas, otros reptiles prehistóricos, como plesiosaurios e incluso aves marinas. Sus fósiles se han encontrado en todos los continentes de la Tierra, incluso en la Antártida. También se convirtieron en los depredadores marinos dominantes durante el periodo Cretácico, hasta que la extinción masiva del Cretácico Paleógeno acabó con los dinosaurios, aniquilándolos también. Uf. Kraken Triásico. Durante siglos, los pescadores han contado historias de un monstruo marino aterrador capaz de volcar un barco y devorar su tripulación, el Kraken. Estas enormes bestias se han abierto camino en una buena cantidad de películas de Hollywood, pero ¿realmente existieron alguna vez? En 1857, el naturalista danés Japerus Stringstrup examinó un gran pico de calamar lavado que medía unos 7 centímetros de ancho. Concluyó que el kraken era real y que se trataba de una especie de calamar gigante que llamó Architeuthis dux o calamar gigante. Desde entonces se han descrito alrededor de 21 especies de calamares gigantes, cada una de diferentes partes del cuerpo arrastradas a la orilla. Estas escurridizas criaturas deambulan por la profundidad del océano, pero es difícil saber exactamente qué tan grandes se vuelven porque casi nunca se encuentran especímenes completos. Algunas estimaciones sugieren que el calamar colosal, la especie viva más grande, conocida solo por los picos que se encuentran en el estómago de los cachalotes, podría pesar hasta 680 kilogramos y alcanzar 10 metros de largo. Puede que no sea un calamar del tamaño de un kraken, pero ¿alguna vez una bestia como esta acechó las aguas prehistóricas? El profesor Mark McMenamin de la escuela universitaria Mount Holyoke en South Hadley, Massachusetts, cree que sí. Según él, podría haber habido enormes calamares de 30 metros de largo en el periodo Triásico temprano, que se alimentaban de los ictiosaurios, que eran reptiles marinos del tamaño de un autobús escolar, que se parecía un poco a los delfines de hoy en día. Él presentó la idea por primera vez en 2011, en la reunión anual de la Sociedad Geológica en América en Minneapolis. Basó su hipótesis en el extraño descubrimiento de 9 vértebras fosilizadas de Ichthyosaurus de Nevada, dispuesta en patrones lineales que según él se asemejaba al patrón de los discos de ventosa en tentáculos cefálicos. Según él, un kraken de buena fe mató a estos reptiles marinos y arrastró sus cadáveres de regreso a su guarida, para un festín, colocando los huesos en patrones casi geométricos. McMenamin se refirió al hecho de que los cefalópodos de hoy en día son criaturas inteligentes, y que se sabe que los pulpos recolectan huesos, conchas y rocas en sus guaridas. Pero otros paleontólogos no están tan convencidos, y algunos críticos señalan la falta de evidencia de que los cefalópodos en realidad almacenan sus presas. Otros incluso han acusado a McMenamin de simplemente leer los huesos en el sitio de Nevada como hojas de té prehistóricas. Pero en 2013 McMenamin regresó al sitio de Nevada y descubrió otro fósil. Esta vez un fragmento que cree que es la punta de un enorme pico perteneciente a un kraken triásico. Desafortunadamente el fósil no identificado es demasiado fragmentario para probar el tamaño del cefalópodo al que pudo haber pertenecido. Si bien es cierto que hay poca evidencia de un calamar verdaderamente monstruoso vivo hoy, las teorías de McMenamin sugieren que hay razones para creer que el calamar alcanzó tamaños estupendos en el océano, y cuando consideramos que hasta ahora solo se ha explorado el 5% de él, es muy posible que algo mucho más grande y aterrador que el calamar gigante acechara una vez más el alcance humano. Si tuvieras que traer a uno de estos horrores prehistóricos de entre los muertos, ¿cuál elegirías? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video, y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.